Adelante, doctor Aristizábal. Bueno, entonces voy a mostrarle algunos casos del DMEC que fueron un poquito complejos. Hay varias causas por las que una cirugía puede ser compleja, puede ser el paciente como tal que ya viene con una enfermedad difícil o porque durante el transcurso de la cirugía nos pasan eventos. No tengo ningún conflicto de interés. ¿Por qué insistir en el DMEC? Son muchas las razones, pero la principal es que podemos recuperar el 100% de la visión del paciente, o sea, lograr un 20/20. Aquí fue cuando empezó todo. Yo en realidad aproveché este tejido, pero aquí el que iba a usar era este, iba a usar el tejido para el DALC. Era un paciente que tenía una ectasia post-LASIK y esto fue ya en octubre de 2011 y generalmente cuando hacemos DALC el endotelio lo dañamos y lo botamos, entonces pues no había razón y aproveché y de este mismo paciente utilicé los dos tejidos sin saber que aquí en Colombia estaba prohibido hacer uso de dos tejidos para un paciente por un tema de seguimiento, pero bueno, lo hice con la intención de aprovechar el tejido y este fue el caso del DMEC. Evolucionaron muy bien. Es importante para manejar estos casos complejos saber qué configuración toma el tejido dentro del ojo, porque puede coger cualquier forma. Siempre tenemos que buscar un doble papiro que tiene que estar enrollado hacia afuera, que ahí es donde está el endotelio. Entonces, esa es la configuración ideal, pero hay veces no lo logramos. Este es un caso ideal. Miren que con solo suturar, cuando estoy poniendo el punto, ya el tejido se empieza a desdoblar y es un caso de rutina. Entonces, estos son casos que se pueden demorar muy poco y ya uno utiliza todas las maniobras para desenrollarlo y luego fijarlo. ¿Qué he cambiado para evitar casos complejos en el DMEC? Donantes. Yo antes no era tan rígido con la selección del donante y programaba al paciente y sabemos que aquí en Medellín, sobre todo desafortunadamente por la violencia, tenemos muchos donantes muy jóvenes. Ese era un caso de un paciente de 17 años. Sin mentirles, pude estar por ahí hora y media intentando desdoblarlo del todo y si ven bien, hay unas partes que no se desdoblaron. ¿Qué aprendí yo de esto? Que el tejido muy joven se adhiere muy rápido y a pesar de tener los pliegues no se desprende. Que disecarlo es mucho más fácil porque es más duro el tejido, se siente muy diferente, pero la cirugía se complica mucho. ¿Qué hago yo? Generalmente siempre en observaciones pido donante mayor de 50 años. Esto me cambió mucho el tiempo quirúrgico y ya está muy estudiado. Aquí no utilizamos donantes tan mayores, pero en Europa sí utilizan donantes de 80, 90 años y tienen buen conteo celular y desdoblarlo es muchísimo más fácil. En la fijación, algo que también he cambiado es usar una jeringa de insulina de 1 milímetro para aplicar el aire porque es mucho más controlado, siempre verificando que si estemos en el plano correcto. Ese es el caso que les quiero mostrar. Es una paciente de 55 años, quien me la remitieron por dolor y edema corneal mayor en el ojo derecho, con mala visión y una distrofia de Fuchs. En ese entonces decidí hacerle en el primer ojo un faco de SEC con un resultado muy bueno para la paciente. Ella pasó de 20/100 a 20/40 y al cabo de 18 meses ya tenía problemas en su ojo izquierdo, ya estaba con dolor, ya estaba haciendo mucho más de MEC que de SEC en ese momento, entonces lo hice secuencial. Le operé primero la faco porque en ocasiones esos pacientes con la sola faco pueden ganar algo de visión y nos dan un tiempo. Pero no, este no fue el caso, le operé la faco y definitivamente continuaba con dolor y mala visión y la programé para DMEC. Entonces, este fue un caso muy complejo por muchas cosas, del cual aprendí demasiado. Lo primero, me llaman del banco de ojos que el donante tenía un LASIK, pues en realidad no nos importa si tiene LASIK o no. Sí me han tocado varios casos que viene el donante con LASIK, pero del banco de ojos no lo notan en ocasiones. Aquí claro, sí venía ya marcado que tenía el LASIK. Y esto se nos va a venir incrementando los próximos años porque el LASIK obviamente ha aumentado mucho sus procedimientos. Entonces, en este caso, saqué el endotelio. El primer problema que tuve aquí, que me iba haciendo más complejo el caso, es si miran aquí arriba, más o menos a las 6, hay un desgarro, viene siendo las 12, perdón, viene un desgarro muy central
siempre hay que cambiar y seguir por el otro lado, porque si se nos va el desgarro hacia la mitad, perdemos el tejido. Entonces, obviamente, me tomó un mayor tiempo de lo normal para sacar el tejido. Aquí ya terminé de desprender el tejido, yo estoy trepando completamente el tejido y aquí está buscando el flap del LASIK. Y lo otro que se viene para hacer el caso complejo es el rollo único. El rollo único te complica un poco la cirugía porque tenemos que buscar el doble papiro, entonces siempre hay que cambiarlo. Luego, en este caso, iba a ensayar este inyector de vidrio, que es el que usa Meles, el que inventó la técnica, y si ven ahí, dentro de los consejos que él me dio, era que tenía que llevar el tejido hasta el borde, pero me resulta demasiado difícil, y se me cae el tejido justo en la mesita de la instrumentadora. Luego vuelvo e intento lo mismo, para llevarlo más arriba, pero con la precaución de poner algo por si me pasaba lo mismo, y efectivamente vuelve a caer ahí el tejido. Entonces ya lo monté y dije que no lo podía aproximar más. Ya en el caso de rutina me gusta hacer la de semetorrexis bajo aire porque te da muy buen contraste, y en los casos de Fuchs es muy bueno porque es una membrana de semet muy gruesa. Y en esos momentos le hacía la iridectomía. Si ven, le hice justo la iridectomía por la incisión principal y pensé que estaba bien, pero ya cuando iba a empezar el procedimiento a inyectar el tejido, justo se me iba en toda la iridectomía. Intentaba. Era un jueves en la tarde, había que entregar quirófano, entonces siempre son muchas cosas que se van juntando en estos casos que lo van haciendo más complejo de lo que en realidad es. Intentaba y no me daba la opción de que yo pudiera garantizar que la boca del inyector no se me fuera por la iridectomía. Ahí volvía, le puse un mantenedor de cámara, intenté nuevamente, me tocó finalmente ampliar la incisión como para poder poner todo el inyector dentro y apuntarlo hacia un lado para poder implantarlo. Lo amplié un poco más y logré finalmente implantar el tejido, y con tan mala suerte que quedó atrapado justo en el ángulo, entonces seguí intentándolo. Luego, cuando ya lo pude desatrapar del ángulo, resulta que estaba al revés. Entonces vuelva y empiece. Vean que me tocó poner 3 puntos en la incisión porque es muy importante tener la cámara estable, y ahí está al revés. Entonces el doble papiro que les explicaba que tiene que ir hacia arriba, se estaba hacia abajo, entonces me toca volver a empezar de cero, volverlo a mover. Bueno, lo terminé. Ese es el primer día posoperatorio del DMEC. A la semana la paciente muy bien, y aquí el comparativo de 3 años posoperatorio del DSEC con el DMEC. Vean la iridectomía tan grande del DMEC, pero muchas enseñanzas de este caso. Lo primero, la microscopía especular. No crean que es que el ojo derecho no tiene células, sino que como es un tejido más grande, es diferente hacer esta microscopía especular en estos casos, y la microscopía especular del ojo izquierdo del DMEC es perfecta. No se preocupen porque tiene 1.600, 1.500 células, es normal que haya una pérdida de endotelidad en los primeros meses. La paquimetría, como pueden ver, es muy diferente. En el DSAEC tenemos un endotelio con un estroma adherido que lo hace mucho más grueso, y aquí radica que la visión que logren no sea la del 20/20. Aquí vemos una imagen de un OCT de córnea con el seguimiento a 3 años y a 11 meses del DMEC, y vemos que en el DMEC es una córnea completamente normal. Esta paciente yo la seguí hasta el 2017, en estos momentos la sigue otro colega corneólogo en otra clínica y sigue muy bien. La agudeza visual del derecho se ha mantenido en 20/40, pero claramente la paciente preferiría mucho el procedimiento del DMEC. Y si yo lo haría nuevamente, obviamente que sí, vale la pena esforzarse por lograr estos resultados, y a pesar de que pasaron tantas cosas durante la cirugía, vemos que la córnea sale adelante si uno logra tener la paciencia y la suerte de que pueda adherirlo bien. Otra causa que puede ser un caso complejo es que ya el paciente venga muy comprometido. Es muy importante en estos casos diferenciar si es edema o fibrosis. Aquí se ve muy blanca la córnea, pero ahorita cuando le muestre la imagen preoperatoria y posoperatoria, vemos que en la lámpara de hendidura, cuando uno hace la hendidura, uno logra ver los detalles de la cámara anterior. Eso es muy importante para que puedan diferenciar si es fibrosis o edema, porque si hay una fibrosis no me desgastaría mucho
haciendo un DMEG o un DSAEG entraría directamente con una penetrante probablemente, pero si ese edema, un endotelio sano, puede recuperar la transparencia de esta córnea. Entonces, la dificultad y la complejidad de este caso era exclusivamente el gran edema de la córnea. Yo me ayudo cuando ya necesito ver si está adecuadamente el tejido con la endoluz. Esta endoluz te permite ver el borde del DMEC, porque es tan chiquito que no lo ves. Generalmente le dejo un lente de contacto terapéutico y vean el ejemplo. Esta era la imagen preoperatoria de la lámpara de hendidura. En el microscopio se veía mucho más severo, pero aquí es donde uno determina si sí puede ser o no candidato para el DMEC. Aquí vemos el control posoperatorio y obviamente tarda más que un Fuchs inicial en recuperar su visión totalmente, pero la córnea logra una transparencia muy impresionante. Como conclusiones, el DMEC es una cirugía que sí es complicada, pero que con un entrenamiento adecuado se puede lograr. Tiene la gran ventaja de que el costo es muy bajo si lo comparamos con los instrumentos que necesitaría un DSAEG. La recuperación visual es rápida y el potencial visual es máximo, y la pérdida endotelial es muy similar a las otras técnicas, porque eso era una duda que había. Como ustedes ven, todo lo que me tocó manipular el tejido se cayó en la mesa de la instrumentadora 2 veces, luego lo puse al revés, luego lo implanté, y así la paciente sigue perfecta. Estas eran las conclusiones. Muchas gracias.